Y ahora, cuando ya es una necesidad el hecho de estar comunicados a través de él, revaloramos el hecho de la personalización. Y entonces el hecho de no estar personalizando la educación, eso nos permite no estar en la reflexión, en el análisis, sino que solamente una sola persona se está dirigiendo, y eso nosotros lo estamos comprobando como maestros. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más aquí en su bonito programa Departiendo. Les recordamos que cualquier idea que tengan o si gustan venir a debatir con nosotros, nos pueden dejar ahí en la caja de comentarios el tema de que gusten hablar. Hoy estamos contentísimos, alegres. Oye, ¿estamos alegres? Por supuesto que sí, Longoria. Estamos en un lugar, como ya se ha comentado, lleno de historia, lleno de cultura y tenemos el gran gusto de poder dialogar con la doctora en pedagogía, Flavia Narváez Martínez. Gracias, muchachos. Nos encontramos con el estudiante en la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Alex, la estudiante Lucero López Herón de la Ingeniería en Gestión Empresarial en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, con el licenciado, estudiante en la carrera de Filosofía en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y me presento, Manuel Longoria Muro. Corrección, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Manuel Longoria Muro, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y cómo no, otra vez mencionarlo, porque creo que no caben las palabras. Estamos contentos de tener aquí a la doctora en Pedagogía, Flavia Narváez Martínez. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Emocionada viendo a esta juventud que está haciendo algo diferente y orgullosamente pues pabellonenses en un teatro muy simbólico para todos nosotros, los originarios de este municipio, y muchísimas gracias. Va a ser un placer estar acompañándonos esta tarde. Igualmente. Realmente nos interesa poder dialogar con usted de distintos temas, todo referente a Pabellón de Arteaga, porque este municipio ha representado muchísimo para la vida de cada uno de nosotros, y tenemos la idea nosotros de que en Pabellón se pueden hacer grandes cosas. Y me gustaría comenzar dándole, nuestro tema más inmediato, porque este año ha sido un año muy complejo a nivel federal, estatal y local. Me gustaría saber su visión acerca del Pabellón, de la pandemia. ¿Cómo es que Pabellón ha atravesado esta pandemia? ¿Cómo ve que Pabellón atraviesa esta pandemia? Bueno, como usted mismo lo dice, Obed, pues es una situación a nivel mundial donde por primera vez todas las generaciones que estamos en este momento, pues estamos viviendo algo insólito, incluso lo llamamos, son tiempos de excepción, tiempos en donde nos permitió hacer un alto en nuestra vida, en nuestra dinámica personal, en nuestros trabajos, para poder comprender la fragilidad humana en la que nos encontramos, también los intereses mundiales que están alrededor de esta recesión económica, y por supuesto también empezar a reconocer la parte primordial del manejo de nuestras emociones, de la importancia de la salud y el hecho de ser entes meramente sociales, en los cuales pues con este aislamiento comprendimos la importancia del otro, de estar con el otro y a través del otro. Entonces, en ese sentido, pues que para todos esto significó algo distinto, diferente, pero que también nos lleva a la reflexión de nuestra propia existencia. Concuerdo con eso. Se ha visto, pues, literalmente, la nueva normalidad no tiene nada de normalidad, de la vieja normalidad. Vivimos una normalidad totalmente alterna, que vamos a tener que adaptarnos, en la cual vimos que la salud emocional, la salud mental son cosas muy importantes, y vimos, como lo menciona la doctora, una fragilidad social total, que un simple microorganismo pudo cambiar el rumbo de todo, de la historia actual de la humanidad. Exacto. Lucero, ¿alguna pregunta hacia la doctora? Sí, bueno, buenas tardes, doctora. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué tanta gente necesita ayuda psicológica? Bueno, lo que pasa es que tuvimos una desconexión con la parte central de lo que es los elementos vitales de la existencia a través de la naturaleza. El capitalismo se encargó de tener una vorágine en donde olvidáramos por completo nuestra esencia y nuestro espíritu inquebrantable de lo que es todo el elemento con la conexión tierra. Entonces, al momento de no entender que somos solamente meros habitantes de este planeta, existe una desconexión tal
que nos volvimos vulnerables más de lo que ya lo somos. Y el tratado de nuestra mente también hay una confusión tan fuerte porque nos han invadido tanto con la parte del materialismo que olvidamos la parte sencilla y noble de lo que es la existencia. Por eso el hecho de estar acudiendo también a que el manejo de nuestras emociones lo tenga otra persona o estar con otra persona que nos esté diciendo cuál es nuestro comportamiento, porque nos desprendimos de algo tan significativo que era tener un plano existencial con el aire, con el universo, con las estrellas, con nuestro ser que late aquí al ritmo de un tambor, en donde lo perdimos por tanto ruido que no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos. Entonces, ¿usted cree que la pandemia fue un factor que influyó en las emociones de nosotros, las personas? Así es, precisamente la pandemia nos regresa a nosotros, nos permite reencontrarnos con nosotros mismos y con el otro, y con la falta del otro, pero nos recuerda que no es lo material, sino lo inmaterial lo más importante en esta existencia. Mi estimado Alex, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una muy particular. ¿Qué sentido nosotros le hemos dado a esta pandemia? En este tiempo que, como usted menciona, el materialismo se ha vuelto algo clave para toda la humanidad. Vemos que algunas personas ven que las cosas valen más incluso que una vida. ¿Cómo es eso? La parte importante de lo que ahorita prepondera, que es la salud, que es lo más vital en la existencia del ser, pues nos vuelve a recordar que en este momento tenemos que empezar a convivir con lo que está pasando. Es decir, si un virus ya está aquí, no solamente teníamos ese virus, teníamos el virus de la inconsciencia, pero este virus nos recordó la inconsciencia en la que estábamos dormidos y volvimos a despertar. Para quienes están atentos y abiertos a lo que está pasando alrededor de todo el mundo, pues entonces nos invita a tener esta reflexión para poder ubicarnos en el centro de nuestro ser y entonces poder rehabilitar esta fuerza impresionante que tenemos en nuestro interior, que va más allá de un virus, ¿no? De un virus psicológico, de un virus de egoísmo, de un virus de desigualdad humana en la que nos encontrábamos. Entonces esto nos permite tener una visión más amplia de a qué venimos, o por qué estamos en este planeta y cómo vamos a convivir a partir de lo que usted me pregunta, joven, ¿cómo vamos a vivir ahora? ¿Cuál es el sentido? Porque entonces entraremos en las virtudes que nos señala mucho Leonardo Boff, es un brasileño, dice las virtudes después del COVID, y pues habla precisamente del contacto con la naturaleza, del contacto con la otra persona, ¿sí? De la importancia del cuidado de nuestro planeta. Entonces, es como, insisto, sí es un reencuentro con nosotros nuevamente. ¿Considera que la pandemia es un detonante para el autoconocimiento? Por supuesto, porque vivíamos en una vorágine tan precipitada, en una competencia tan inhumana de estar al acecho, de ser el mejor, como nos lo habían dicho, nos lo habían dictado, que perdimos ese sentido. ¿Sí? Lo perdimos, por eso vuelve la autorreflexión, vuelve la valoración de la vida, la posición de la vida, y no en ese sentido de estar en una competencia permanente, incluso hasta con una lucha interior de nosotros. Maestra, doctora, disculpe, tuvimos hace poco una conversación con una docente de primaria y manejamos pues las virtudes, pero también los desenfoques y pues el hincamiento que va a tener esta pandemia, este suceso mundial hacia con las nuevas generaciones. Planteábamos muy bien que así como vamos a tener generaciones que tal vez van a ser buenas tecnológicamente y van a poder encontrar algo en sí, van a dejar de socializar. Y vamos a tener también niños cohibidos. Vamos a tener literalmente, se ha perdido, se vio que se perdió un año. Esto que estamos haciendo es totalmente distinto y es excelente que nos adaptemos porque el ser humano vive de eso, de su habilidad de adaptabilidad. Pero vamos a ver generaciones nuevas con características totalmente distintas. Con lo que planteábamos, que las generaciones que hoy tienen 5, 6, hasta 7 años van a trabajar en trabajos que ni siquiera existen hoy en día.
¿Qué opina, maestra? ¿Hacia dónde van encaminadas las nuevas generaciones, los pequeños? Híjole, precisamente lo acababa yo de hacer esta reflexión en mis redes sociales de la universidad virtual. La universidad virtual, a través pues de todo lo que estamos nosotros viviendo con los diferentes niveles educativos, precisamente eso es lo que está teniendo. El hecho de que nos estamos despersonalizando y no nos está llevando a la sana reflexión. Finalmente, estar atrás de un dispositivo electrónico permite el contacto que habíamos estado buscando insistentemente porque nos despersonalizamos desde hace tiempo antes de la pandemia. Y ahora, cuando ya es una necesidad el hecho de estar comunicados a través de él, revaloramos el hecho de la personalización. Y entonces el hecho de no estar personalizando la educación, eso nos permite no estar en la reflexión, en el análisis, sino que solamente una sola persona se está dirigiendo. Y eso nosotros lo estamos comprobando como maestros. Al final de cuentas falta el vínculo, ese vínculo tan especial que tienes con la otra persona, con el otro ser. Y sí, se habla de una generación perdida, lo es, ¿sí? Pero aquí viene nuevamente la reflexión de lo que habíamos vivido en el capitalismo, esta invasión a nuestra persona a través de todos los medios digitales que nos despersonalizó y que ahora siendo el único medio de comunicación vuelve a despersonalizarnos. Entonces nos invita nuevamente a la importancia del vínculo y de estar en conexión con nosotros. Vemos como profesores lamentable el hecho de lo que estamos viviendo, auguramos o estamos esperanzados a que esto pueda cambiar, a que podamos escuchar a nuestros alumnos, escuchar sus inquietudes, reconocerles sus vulnerabilidades y sus emociones cuando están tristes, apoyarlos en sus sueños, motivarlos en sus aspiraciones, y eso solamente lo va a dar la cercanía del ser con el ser. Obed. No, totalmente entiendo ese punto de que se necesita un vínculo entre uno con el otro. La otredad, el que es la otra persona, es una manera de identificarse a sí mismo. Entonces, sí, realmente concuerdo con lo que comparte, esta idea de que esta educación virtual ha desconectado a cada persona de su vínculo que era el más inmediato, ¿no? Que era la escuela. La segunda escuela ética, Longoria. La segunda escuela ética. Tomándolo desde este punto, también hemos visto un cambio impresionante en nuestro sistema económico, porque vimos una caída, se vieron caídas, y no solamente en nuestro país, sabemos que no solamente en nuestro país, sino a nivel económico global, caímos todos y vimos que vivimos en un sistema económico muy dependiente. Sí. Dependiente de cosas simplistas que nos llevó a esto. Actualmente se puede decir que estamos saliendo de la crisis económica, aunque sabemos que no es así. México tiene una recesión de ¿cuántos años? Ahorita que vimos un porcentaje, en puntos porcentuales 10.5%. Tenemos números negativos y aproximadamente se espera con el nuevo plan económico de reactivación que lanzó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que crezcamos un 4.5%, pero todos sabemos que no vamos a la crecer. Situación actual del país no lo permite. Máximo un punto, es mi opinión, del crecimiento, por lo que vamos a tardar en recuperar nuestro nivel económico aproximadamente 10 años. 10 años, o sea, esto vemos aquí algo impresionante y estamos viendo tiempos históricos, porque son a fin de cuentas tiempos históricos y no solo a nivel regional o a nivel nacional, son tiempos históricos a nivel mundial. A nivel mundial, esa es una historia que a lo mejor de aquí a 20 años en los libros de primaria va a existir. Gracias a esta pandemia, ahora ya nos podemos tocar. Es que precisamente en esta pandemia han habido distintos números de grupos sociales que se han sabido manifestar para poder tener esa posición histórica dentro, porque no nada más es la pandemia, es la consecuencia de la pandemia. ¿De qué grupos me hablas hoy? Pues hablo de grupos que tienen distinto auge dentro del México actual, o sea, el movimiento de los campesinos, el movimiento feminista. Tenemos distintos grupos que se han sabido manifestar por distintas situaciones, movimientos que han surgido a través de la discriminación, de la violencia, y estos grupos han sabido tener voz dentro de una pandemia,
que es igual de importante saber remarcar eso, ¿no? Lucero, necesito tu opinión honesta. ¿Crees que el 2020, más allá de un año fuera de lo común, va a traer realmente resultados? ¿O simplemente fue otra táctica estratégica para que el año que viene todos volvamos a la normalidad y las cosas se queden igual? No, para nada. Yo pienso que este año para todos fue realmente de beneficio, y si lo vemos por el lado de que benefició al autoconocimiento, porque todos aprendimos a hacer cosas que realmente ni siquiera habíamos tomado en cuenta para realizar. O sea, realmente muchos hicieron arte, le escribieron un libro. O sea, para todos realmente fue un tiempo donde pudieron conocerse más. Claro, sí hubo mucho sufrimiento porque las familias que fueron afectadas, pero si lo vemos por el lado en el crecimiento que nos dejó, va a ser un gran pilar para que el año que viene todos entremos con una nueva mentalidad, con una mente más fresca, donde podamos llevar a cabo nuestros sueños, intentarlos, porque nos conocimos más y ahora estamos seguros de qué es lo que queremos hacer. Maestra, desde su punto de vista, ¿qué cree que necesita el México actual para salir lo más pronto, ya no de la crisis económica, sino de la crisis social en la que se encuentra actualmente? Con respecto a la pandemia, con respecto a lo económico, con respecto a lo emocional, o como un conjunto de todo. Siento que si puede plantearlo como un conjunto de todo, porque vivimos en un México que al inicio fue valemadrista, que no le importó. Luego vivimos en un México que estaba enojado por las consecuencias de lo que no le había importado. Siento que ahora vivimos en un México neutral, en el que creo que ya nadie quiere hablar de esto, en el que ya todos queremos saberlo como un sueño, en el que todos queremos llegar a 2021 y pensar que el 1 de enero todo esto va a cambiar. Sí, finalmente pues es el enfoque humano el que no se debe de perder. Si tenemos bien claro el enfoque y el sentido humano, ahí está nuestra identidad y ahí está el regreso a lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Sin duda, también la pandemia demuestra el fracaso tremendísimo en el que se encontraba nuestro país, en la cuestión del sector salud, en la cuestión de que no hay un presupuesto para emergencias y contingencias como la que estamos viviendo. Vimos también que el sector educativo no estaba preparado para una situación así. Entonces, finalmente esto nos reduce a replantear todas las propuestas, incluso las políticas públicas a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, de que en un momento de pandemia no debes abandonar a tu pueblo, no debes abandonar a tu gente. E incluso pues hay una serie de situaciones en nuestro municipio que vimos totalmente desfavorables, en donde los más vulnerables se quedaron totalmente solos. Entonces eso nuevamente nos invita a la solidaridad. Por eso dice Albert Camus en su libro de La peste, habla sobre la moralidad del ser en el momento de las crisis humanas más tremendas. Entonces, si hay un egoísmo, pues ahí replantea el origen y la maldad del ser, pero si hay la solidaridad por el otro, ahí está el replanteamiento de resurgir como humanidad. En ese sentido, creo que es sumamente importante el sentido humano, no puede haber otro, el sentido social, el aprecio por el otro y más cuando está desvalido. Yo creo que esta pandemia nos obliga a esa reflexión y a nuevos replanteamientos económicos, políticos y sociales, por supuesto. Exacto. Y ahora que comenta con respecto a Camus, que pertenecía a la corriente existencialista, precisamente es lo que planteábamos en el anterior podcast del sentido de la vida, ¿no? Que esta pandemia tiene un origen o tiene un panorama, un contexto muy parecido a lo que sucedía en el siglo XX posterior a la crisis, sobre todo del existencialismo. El existencialismo planteaba que, vaya, la vida no tiene sentido, que cada uno decide qué hacer con lo que, pues con su vida, decía Sartre, estamos condenados a ser libres por esta responsabilidad de decisiones. Entonces, realmente Camus considero que representa muy bien, es un autor que representa muy bien cómo es que se vive, y sobre todo ese libro de La peste, vaya, representa muy bien lo que es el mundo actual, el México actual, el Aguascalientes actual y el Pabellón actual. Si me permite, Longoria. Adelante, maestra, adelante. El libro de La peste, retomándolo, Obed,
nos habla de no tener el rechazo a los otros. Y nosotros en esta pandemia vimos brutalmente cómo comenzamos a tener el miedo, y el miedo fue tan fuerte, que es un cáncer tan inminente que se apoderó de nosotros de no ser contagiados. Y supimos finalmente que cuando nuestras familias estaban en una situación de contagio de este virus, hubo un rechazo incluso entre las mismas familias por el temor a la muerte y por el temor también al cuarto poder, que son los medios de comunicación, que hicieron todo lo posible por expandir el terrorismo del miedo de la muerte. Entonces también ahí hay otro fracaso en la humanidad, que no entendemos finalmente el proceso natural de nuestra propia existencia a través de la muerte, y que esos son los temas que tampoco hemos tenido un avance humano, científico, espiritual, para poder no tener miedo a la muerte. Y en el libro de Albert Camus, tan bello, habla de un doctor que un sacerdote le dice que no se acerque a las personas contagiadas, y el doctor afanosamente está rescatándolos y va sobre cada uno de ellos para regresar la salud, y el sacerdote lo único que hace es dar la bendición. Entonces le dice el sacerdote al doctor: ¿que no tienes miedo de contagiarte? ¿Que no tienes miedo de morir? Dice: entonces, si no me atrevo a hacer esto, a hacer mi vocación, mi existencia habrá sido en vano. En eso el sacerdote se quita su traje, su investidura de sacerdote, y se pone también a apoyar a la gente que estaba moribunda, contagiada por la peste. Entonces, si reconocemos a través de los libros, de la literatura, de la historia, de todo el proceso que ya ha vivido la humanidad, podríamos entender nuevamente esta parte tan importante que es la parte humana, la solidaridad con la otra persona. Esa es para mí la enorme reflexión que me invitó a leer el libro de La peste de Albert Camus, y al cual también sigo invitando para que también lo puedan ustedes disfrutar. Es cierto el beneficio a toda la comunidad, Creo que en tiempos de pandemia vemos por nuestra salud, porque a fin de cuentas pues es lo importante. ¿De qué te sirve tener todo y tenerlo todo en la vida si no tienes nada, al no tenerte a ti, al no tenerte el original yo? ¿De qué sirve poder estar aquí si no te puedes parar para disfrutar? Obed, ¿crees que es más importante el beneficio social al beneficio individual hoy en día? Yo sé, te lo voy a dar mi punto de vista. Okay. Los dos son importantes, porque sin uno no hay otro. Pero siento que el mexicano actual se debe de focalizar a él mismo, a invertirle a él. Se debe invertir en él, como él le gusta. Es lo que vemos, de hecho, en muchísimos autores nuevos. La literatura actual se trata de qué? De que tú, joven, mujer, hombre, lo que seas, te enfoques en invertirte a ti mismo, porque tu única inversión eres tú a futuro. No es una casa, no es un carro. Eso es lo que va a llegar del fruto de tu propia inversión hacia ti. ¿Cómo? Bien lo decía mi director José de Jesús Figueroa. Saludo. Que el joven actual se debe de preparar, ¿sí? Que debe de trabajar y que lo debe de aplicar. Es que exactamente es una interacción recíproca, ¿no? O sea, si yo contribuyo para la sociedad va a contribuir para mí. Ahora, hay unas cuestiones, don Goria, que no termino yo de postularme. Dime, adelante. No, es una cuestión más reflexiva en mi plano filosófico. Adelante. ¿Existe realmente un yo como tal, don Goria? ¿Un yo es qué? ¿Es una sociedad? ¿Un yo es un individuo? Es lo que planteábamos, de que tú y yo no existimos sin el reconocimiento del otro. De que sin el otro no podemos saber qué es el yo y qué es ser yo. ¿Y qué es el otro? ¿Y qué es el otro? Porque no sabemos que existe un otro, solo sabemos que existe un yo. Entonces, ¿crees que a través del individualismo debamos abrirnos un poquito para descubrir quién es el otro hoy en día? Yo digo que sí. O sea, principalmente, decía mi profesor de filosofía, un saludo, conócete a ti mismo. O sea, incluso esto lo decía Kant, ¿no? Conoce a ti mismo para poder reconocer las cosas de afuera, ¿no? Cuando tú te conoces a ti mismo, puedes conocer a lo demás. Puedes interpretar de distintas maneras a través de la perspectiva del subjetivismo
cómo es que una cosa te puede afectar o cómo es que una cosa te puede beneficiar, ¿no? Entonces, por supuesto, está la crítica de James Adams. James Adams. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Obed? ¿Qué dice? Ningún grupo social vale más que otro grupo social. Entonces, vaya, incluso hasta individualmente, yo no valgo más que tú, todos somos iguales, sin embargo, aquí hay distintos factores, vaya, metiéndonos en factores como el sistema político, el sistema económico, que potencializan más nuestra oportunidad, a lo mejor no tanto por talentos, no siempre se hace por talentos o por meritocracia. Sí, no debe ser así. Exacto, no, debería de ser así, debería de ser por meritocracia, por el mérito La de meritocracia cada... sí, pero por talento no. Exacto. Eso ya viene del arraigo a tener las ganas de hacer las cosas. Lucero, para ti, yo sé que es importante tu bien común, también como es importante el bien general, pero ¿tú estarías satisfecha con una vida en la que de alguna manera tú no estás realizada, pero tienes que anteponer tus ideales y tus méritos a los ideales de un grupo? No, bueno, yo no creería así. Lo que pasa es que en los grupos todos pueden sobresalir, todos pueden aportar algo. Entonces, al momento en el que yo tenga que retirar mis gustos o enfocarme en otras cosas donde ese grupo no lo va a reconocer o ese grupo no me va a dejar en nada, la verdad siento que no vale la pena tampoco estar en un lugar donde no te reconocen, pero si tú puedes aportar algo, hay que hacerlo, hay que aportar y hay que intentar siempre dar lo mejor de uno mismo y que nosotros no quede en cuanto a eso. Alex, ¿existen realmente las metas del individualista o solo son metas que ya te han planteado los grupos sociales a los que perteneces? Yo aquí voy a hacer una pequeña cita a la teoría clásica de Adam Smith, que es del beneficio individual y el beneficio colectivo. Prácticamente lo que plantea. Nos dice Adam Smith que al tú hacer tu beneficio individual, ayudas al beneficio colectivo. Dice, ¿por qué? Porque tú al vender cualquier producto estás ayudando a las personas a que se mantengan de ese producto y esas personas con lo que les venden pueden hacer más cosas. Es teoría básica de exportaciones, importaciones. Es una economía de un círculo. De un círculo. Digamos que es como un egoísmo ético. Es un egoísmo ético. Es lo que él llama la mano invisible que regula los mercados. Que también tiene unas contras porque luego intervienen externalidades que vienen a afectar al modelo, pero la base de Adam Smith es que tú al ser egoísta ayudas a los demás y te ayudas a ti mismo. Exacto, o sea, a través del individualismo, más bien el individualismo contribuye a la sociedad. Sí, contribuye a un beneficio colectivo. Te digo, solo también tiene un par de detalles que intervienen. Externalidades te afectan a ti y por ende afectan también a la sociedad. No, sí, o sea, la verdad, bueno, puedo considerarme parte de la postura de Alex. Por supuesto, yo considero que la individualidad es un factor importante para la sociedad. Vaya, la sociedad se conforma de individuos, de personas que son indivisibles, vaya. Entonces, sí, considero que gracias al factor de cada persona en lo individual es de manera simbólica o de manera muy expansiva, va a tener una gran influencia en una sociedad. Doctora, invitada, ¿usted qué opina de todo lo que hemos estado charlando? Estaba intentando recordar una de las frases que me gustan, pero ya la memoria comienza a hacerme ella. Si me pudieran ayudar a encontrarla. Esa que dice, el ser para hacer su ser tiene que devastar su ser para volver a ser su ser, ¿sí? Uh-huh. Algo así como lo que hablaban del yo, ¿verdad? Uh-huh. Y finalmente pues es seguir replanteando las partes individuales, sin olvidar el sentido de colectividad, que yo creo que ahí es de lo más importante. Volvemos al tema que hoy nos tiene aquí en esta mesa de diálogo. El hecho de la pandemia, pues finalmente es un sentido colectivo basado en tu vivencia personal y en lo que tú estás conviviendo alrededor de ella, pero que solamente en colectividad puede aflorar y puede construir, porque si no,
entonces no tendría ningún caso siempre estar en esta muestra de libres pensadores si no pudiéramos compartir la parte individual con la parte colectiva. Doctora. Pasándolo a un plano más cercano y a un entorno pues, obviamente actual y un entorno cercano a nosotros. Más inmediato. Más inmediato. Doctora, ¿qué cree que le hace falta a Pabellón de Arteaga para hacer de lo que nosotros hablamos? Nos hemos planteado todos los que estamos aquí en esta mesa ahora que Pabellón de Arteaga tiene todo el potencial para hacer más de lo que es hoy. Y para que sus metas, que ya están instauradas, puedan llegar a cumplirse. Para que si el pabellón de hoy es una obra magna del municipio de Aguascalientes, el día de mañana podamos decir que es una obra magna del país entero. Híjole, pues se tiene que hacer una crítica y la crítica pues siempre nos ayuda a la construcción. Finalmente no podemos decir que todo está bien o que todo está mal. Lo que nosotros observamos en nuestro pabellón es su capital humano, un capital humano increíblemente potencializado en muchísimos aspectos y en muchísimas áreas. A jóvenes como ustedes impulsando esto, habla de su capital humano, de su fortaleza, los que están aquí, los que están allá, los que están escuchando. Finalmente es esa parte también importantísima de quiénes somos, cuál es nuestro sentido de identidad con nuestro municipio. Pero también dentro de sus debilidades o flaquezas humanas, pues hemos visto que Pabellón no ha estado a la altura de las circunstancias en base a los diferentes municipios que observamos en nuestro estado. Es un municipio en donde precisamente con ese capital humano tan valioso no está el impulso o el empuje para sus jóvenes, para las personas que los habitamos. Entonces observamos un pabellón estancado desde mi punto de vista. Un pabellón que necesita estar a la vanguardia de lo que es el estado de Aguascalientes. No tenemos una ciudad industrial como la tiene San Pancho, el turismo tan fuerte que crearon a través de San José de Gracia, la normal que tiene Rincón de Romos junto con otras universidades que no les implica salir de su municipio, la historia que tiene de cuestión de la minería a cientos. Entonces, Pabellón, siendo un pueblo tan fortalecido por su gente, le ha faltado un poco más la innovación, le ha faltado un poco más hacer ese brinco para que pueda constituirse como un municipio mucho más valioso porque está forjado por gente muy, muy trabajadora y muy talentosa. Hay algo que deberíamos ahí hacer un estudio sociológico. Yo los invito, muchachos, a ¿qué le pasa al ciudadano de Pabellón de Arteaga que con tanta capacidad no exige, no da un poquito más y que también sus políticas públicas no están tan cercanas como deberían de estarlo a trascender un poco más como lo estamos viendo en los demás municipios? Calvillo es otro, ¿sí? Calvillo tiene ya una construcción con tipo Brasil, donde lo hicieron más atractivo, más turístico. Entonces observamos que nuestro pabellón, con esta parte tan medular que lo parte la vía del tren, con el isócrono silbato que escuchamos todos los días, algo se podría hacer en nuestro municipio. Esta parte que le debe de dejar una derrama económica con la activación de un tren nuestro, o algo que le permita pues a Pabellón identificarse, pero al mismo tiempo replantearse, ¿sí?, el hecho de que hay un vacío aquí en nuestro municipio y estamos obligados todos a volver a reconstruirlo, ¿no? Así como me tocó ser parte del comité que organizó a inicios para que este teatro se convirtiera en bicentenario. Un grupo de promotores culturales estuvimos presentes y lo pudimos lograr, pero con la iniciativa de una sola persona que en este momento me gustaría nombrar, que es el compañero Víctor Solís, un sociólogo. Y entonces con ese empuje yo creo que todos deberíamos de estar en esa misma sintonía para que las obras de nuestro municipio pudieran seguir aflorando y que las otras generaciones o futuras generaciones puedan vislumbrar una forma diferente de ver a su municipio. Sí. Ahora, exacto, precisamente lo que, bueno, en algún momento me topé con
una pequeña lectura de Víctor Solís Medina, y comenta que el origen de la identidad pabellonense es a través del el reconocimiento de los símbolos históricos en Pabellón. Sin embargo, estuvimos adentrados a un estudio del sentido de pertenencia y estuvimos viendo una postura de un chileno llamado Guillermo Zunkel, que comenta que el sentido de pertenencia o el sentido de identidad ya no está en los orígenes del pasado, está en la expectativa. Está en las expectativas. Entonces, por supuesto, o sea, Pabellón tiene una rica historia, aunque sea un pueblo municipio joven, exacto, pero tiene un impresionante crecimiento en futuro. Sí, como lo vemos, o sea, Pabellón como municipio está enriquecido históricamente y tiene 101,000 historias, yo creo, que contar, que no se han contado. Contamos, como lo decía la doctora, con un capital humano, vaya, extenso. Y yo lo he dicho en varios podcasts y lo vuelvo a decir, Pabellón de Arteaga exporta talento. Cantantes, músicos, profesionistas, arquitectos, oficios, carpinteros, maestros, de todo, deportistas, de todo exporta Pabellón. Y no se llega a quedar aquí. Pero es cierto eso de que Pabellón se forja ya a través del sentido de pertenencia que tiene hacia con su historia, pero como este no ha sido tan conocido ni tan enraizado, vaya, porque Pabellón de Arteaga es un municipio formado por gente de fuera. Gente que viene a buscar mejores oportunidades al estado de Aguascalientes. Entonces aquí es cierto que Pabellón de Arteaga va encaminado a una expectativa asombrosa de llegar a ser una poli, que no puede ser una megápoli por nuestra extensión territorial, pero puede llegar a ser una poli muy grande. Alex, ¿qué opinas de esto? Sí, verdaderamente, es como dices, como pasa en la situación del país que tenemos una fuga de cerebros, Estados Unidos. Lo vemos a un nivel un poco más pequeño, que de nuestro municipio van a Aguascalientes por mejor educación, por mejor empleo, por mejores viviendas, por todo lo que sea mejorar, porque aquí en el municipio no contamos con un nivel educativo tan amplio, una oferta laboral tan extensa como cuenta ya incluso San Francisco de los Romos con los parques industriales que tiene, incluso Aguascalientes con todas las empresas automotrices. Y mientras siga faltando todo eso aquí, va a ser muy difícil que se consoliden las personas aquí. Exacto. Alex, desde tu punto de vista, ¿qué te gustaría que hubiese en Pabellón? Lo que sea, lo primero que se tenga a la mente, o sea, un parque acuático, lo que tú quieras, lo que tú sientes que a ti te haría sentir más perteneciente al Pabellón y que tú dirías con orgullo, soy de Pabellón de Arteaga. Como aquí menciona la doctora, no hace falta como algo con que identificarnos. ¿Qué te gustaría? Igual, mándale a la imaginación. ¿Qué quieres? Si te pudieran decir ahora mismo, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría que estuviese aquí, Alex? igual, no sé, ¿te imaginas que aquí hubiera un estadio de fútbol? Aquí, ¿por qué no? Como el estado de Victoria, que hay mucho terreno para hacerlo aquí. ¿Te imaginas cuánto impulso al deporte habría aquí en Pabellón teniendo un estadio? Lucero, ¿qué te gustaría que hubiese en Pabellón? Como a tipo de sueño de opio, que te dijeran, Lucero, lo que tú quieras va a estar aquí en Pabellón mañana en la mañana, porque te levantes. A mí me encantaría que hubiera una academia de música, de canto enorme, donde todos nosotros, los que conformamos Pabellón de Arteaga, pudiéramos expresarnos en ese lugar. O sea, que realmente hubiera apoyo, que realmente nos hicieran participar, que nos hicieran poder expresarnos de la manera en que nosotros queremos. O sea, sería realmente asombroso que hubiera una academia de música o algo así. Me gustaría mucho. Jesús Obed, Chuy, ¿qué te gustaría que hubiese aquí? No, yo la verdad es que mi mundo, mis circunstancias me obligan a decir que este contexto literario y filosófico, yo sueño con un congreso de filosofía de Pabellón. Yo la verdad es que me enfoco mucho en esto que considero mi pasión, ¿no? Soñar no cuesta nada, Exacto, adelante, exacto. por eso lo planteamos de esta manera. Longoria, tú que andas muy preguntador, Longoria. El ingeniero. El ingeniero que está aquí atrás, que hace todo posible, y a todo el equipo del Rojo del Yo. Está por allá atrás. Longoria, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué te gustaría, me gustaría en Pabellón de Arteaga? Muchas cosas. Tenemos mucho, pero ¿qué me gustaría? Déjame pensarlo, porque es una pregunta interesante. Sí, es una ¿no? pregunta Sí. interesante.
me puedo guiar de mi carrera y decir que tal y tal, pero la verdad no. Siento que las oportunidades profesionistas, si le echas ganas, las vas a acabar encontrando. Que el que es perico donde quieras saber hablar. Pero me gustaría una explotación de su capital humano en cuestión a qué. Yo cuando veo a Pabellón de Arteaga, de alguna manera siento un sabor casero a los tianguis de Zacatecas. No sé si los han visitado, pero yo soy originario de Zacatecas y me siento zacatecano. El capital de Zacatecas en sus tianguis, en sus portales, es el capital humano. Porque es el capital, como ya lo vimos en podcasts pasados, que hace artesanías, que crea, que innova, que canta, que toca, que expresa. Sí. Entonces, más que una institución que sería importante, más que la inversión privada, que también es importante, en Pabellón me gustaría una aceptación social hacia el libre albedrío y una aceptación social hacia la libre comunicación de talentos. A fin de cuentas, poniéndolo en palabras un poquito más simples, que todos hiciésemos los que nos gustase en donde pudiésemos. Vaya, sin intervenir con la libertad del otro, porque eso sería un libertinaje. Pero a mí me encantaría, y sé que se puede llegar a un pabellón donde tal vez cuando pase la pandemia en el jardín esté lleno de gente tocando, de diferentes bandas, donde en el kiosco estén todos los que ahorita están vendiendo comida a domicilio, vendiendo ahí, donde alrededor los carros se paren, donde tengamos desfiles. Porque yo sé que se puede hacer eso en pabellón y se puede lograr eso y más. Goria. Me faltaría decirles a mí qué me gustaría. Por supuesto, no me sí. quiero quedar. Sí. Adelante, doctora, díganos, ¿qué le gustaría que hubiese aquí en Pabellón de Arteaga? Que su gente fuera feliz, que tuviera un gobierno más justo, que hubiera fuentes de trabajo, que no hubiera inseguridad, que saliéramos a las calles y pudiéramos hablar de frente, caminar tranquilas, todas las mujeres. Me gustaría, como lo han dibujado muchos poetas, un mundo mejor en este punto geográfico que es el nuestro, Pabellón de Arteaga. Me gustaría tener así más jóvenes como ustedes que impulsan a que personas como nosotros podamos compartir en este espacio, y que me enorgullece también lo que sí ya tenemos, pero que también aspiramos. Ustedes hablaban de expectativas. Esa es nuestra máxima expectativa para nuestro municipio. Pues creo que fue una charla muy amena, de mucho aprendizaje. Me gustaría que cada uno de nosotros llegara a nuestra conclusión. De allá para acá, Alex, ¿cuál es tu conclusión? Sientas, lo que pienses, todo. Tú extiéndela. Estamos aquí para la libre expresión y lo reiteramos. Este es su programa y su área de confianza de Partiendo. Si quieren venir a platicar con nosotros, quien sea y del tema que sea, adelante, aquí estamos. Alex. Pues yo podría concluir en que siempre como personas nos forjemos expectativas, que tengamos nuestras metas y que siempre tengamos como una base, un pilar, y que nunca nos demos por vencidos, porque con trabajo duro y con todo lo que influye para que una idea se logre y se materialice, cualquiera lo puede lograr. Y si yo puedo, si Longoria puede, si todos podemos, todo lo podemos lograr. Lucero. Bueno, yo pienso que fue una excelente participación en esta entrevista, porque fue de provecho hablar de estos temas, donde nos coinciden a todos de tener una vida llena de esperanzas, donde el pabellonense ahora ya tiene un cambio de perspectiva, de que debe seguir sus sueños, de que no es imposible y que debe intentar mantenerse motivado siempre, de que debe evitar todo lo que a él le afecte y que salga adelante, porque puede y debe. Y creo que ya es tiempo de que nosotros nos animemos a hacer cosas que realmente van a ser muy, muy, muy importantes para sobresalir. Eso es lo que yo pienso. Lic en filosofía. No, yo igual, es que expresarse, animarse a expresarse puede dar camino, puede abrir un camino impresionante para poder unir ideas de distintas posturas. Vaya, el debate, lo que hacemos, Longoria, lo que hace todo esto, todo
todo tipo de expresión lingüística, escrita, pintada, cantada. exacto, cualquier venga. tipo de expresión es importante para poder saber quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y eso es algo que también considero que le hace falta a Pabellón. Exacto. Mirarse de reojo. Doctora, ¿tiene alguna pregunta hacia nosotros para concluir o si gusta darnos su conclusión directa? Bueno, sí, si me lo permiten como pregunta, sí, ¿qué les motiva para hacer esto? ¿Cuál es su máxima motivación? Lucero, ¿qué te motiva? A mí lo que me motiva esto es salir de mi zona de confort. Yo soy una persona que probablemente no estaba acostumbrada nunca a hablar ante un grupo, o que realmente siempre me concentraba tanto en mi mundo que nunca había tenido la oportunidad de expresar algo más allá de lo que ya estaba acostumbrada. Entonces, para mí esto es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir saliendo de mi zona, donde yo estaba muy segura, donde yo no quería salir. Simplemente ahí estaba haciendo lo que siempre hacía, me levantaba normalmente, mis pensamientos igual, pero no encontraba la felicidad, no encontraba ese sentimiento que me hiciera pensar, quiero ser diferente, quiero dejar de ser lo que ya no funciona para mí. Eso es. Alex, ¿qué te motiva? Alex. Lo que a mí principalmente me motiva es siempre hacer cosas nuevas, siempre decirme a mí mismo, ¿por qué no lo intentas? No pierdes nada en intentarlo, y si lo logras, la satisfacción que te da es inmensa. Gloria. No, la verdad es que a mí me motivan muchas cosas, me motivan personas, me motiva el diálogo, la palabra, Longoria, la filosofía, el conocimiento, la duda. Siempre hay que tener duda, siempre hay que preguntar, hay que estar en ese constante Cuestionamiento. En ese constante cuestionamiento, la mayéutica de Sócrates, preguntar de todo, ¿no? Porque, como diría Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Muy bien, mi estimado. Longoria, Obed. ¿qué te motiva? ¿Qué me motiva? Yo creo que las experiencias, porque si bien el ser humano necesita una organización y un control, y eso cabe destacarse que se ve en la monotonía, que no es algo malo, de hecho es algo estructuradamente para la salud de uno mismo, porque ya tienes como que tu plan tanto mental como físico trazado, pero yo definitivamente me encanta vivir de experiencias. Saber que he trabajado en lados en los que no me imaginaba que iba a trabajar. Yo hace 2 meses nunca me imaginé que nos iban a contratar, por ejemplo, para cantar en San José de Gracia. Yo hace 3 meses, hundido, porque no me gusta estar encerrado en mi casa, descubrí que, más bien, nunca pensé que íbamos a estar aquí dentro de 2 meses. Exacto. Y eso es lo que me mueve a seguir haciendo cosas. El que me diga a mí mismo, 1 mes después, 2 meses después, 1 milenio después, una década después, cuando tenga 80 años voy a ver atrás y voy a decir, Longoria, disfrutaste tu vida y cada etapa de ella fue amena. Exacto. Doctora, ¿podría decirnos cuál es su motivación de usted, de lo que es en este momento? Híjole, pues me identifico mucho con ustedes. Sí, así era cuando era joven. Siempre haciendo cosas diferentes, pensando diferente, incluso siendo oposición todo el tiempo. Pero ahora, a mis 43 casi años, me siguen motivando ustedes. Soy profesora, entonces estoy muy de cerca con la juventud. Me siguen motivando mis hijos, que también son jóvenes. Ese es un motor aliciente permanente. Me gusta estar preparada, me gusta estudiar, me gusta estar a la vanguardia, me gusta comunicarme, me gusta la poesía, me gusta la música, el amor, y me gustaría despedirme con una frase, si me lo permiten. Adelante. Una frase que como que estaba buscando, la quiero encerrar con todo lo que hemos platicado esta tarde. En mis tiempos de juventud, precisamente cuando tenía su edad, anduve muy de cerca con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estuvimos ahí participando muy de cerca con los compañeros de Chiapas. Y algo que se me quedó muy grabado en una de las
tantos discursos que decía el subcomandante Marcos, me quiero despedir con esta frase de él, que dice: esto que llamamos patria no es una idea que vaga entre letras y libros, sino el gran cuerpo de carne y hueso, de dolor y sufrimiento, de pena y de esperanza, en que todo cambia al fin un buen día, y la patria que queremos es una patria para todos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Una vez más, un honor tenerla con nosotros. Un honor, Lucero, un honor, Obed, un honor, Gracias. estimado Alex. Un honor, Un Lomorea. honor, ingeniero. Un honor a los integrantes del Reojo del Yo y de Departiendo que están por allá atrás de cámaras. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa. Departiendo. Nos vemos, muchas gracias. Chao.